Tengo que pedirles disculpas porque este es un segundo vídeo, porque he tenido que cortar debido a una llamada urgente, concretamente del Ministerio Español, y no podía dejar de atenderle. Estaba comentándoles la pregunta, la cuestión que había planteado la ingeniera Nancy Rosalino en relación pues, a la aplicación de la agricultura inteligente, la necesidad. Y les decía que era fundamental. Era fundamental porque primero vamos a tener un incremento de consumo, de necesidades de producción, pero por otra parte también es imprescindible la utilización más adecuada del territorio, la evitación de distintos elementos que estamos utilizando con excesiva facilidad, como son los fertilizantes, como son los plaguicidas o son los herbicidas. Estos productos tenemos que ir dosificándolos cada vez de una forma más restrictiva por los efectos colaterales y los efectos indeseables que tienen. Parece muy positivo poner un fertilizante para, digamos, drogar a la tierra, pero esto está haciendo que la tierra de cada vez pues, necesite de más fertilizante, con las consecuencias, por ejemplo, pues de contaminación en forma de óxidos nitrosos hacia la atmósfera o contaminación hacia los acuíferos, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es un tema que hay que tratar con muchísimo cuidado. También decir que he dicho ya que es importante potenciar el consumo de proximidad por una gran cantidad de ventajas. Y luego hay un tema fundamental, que es que tenemos que pensar en que a nivel mundial, en cada país o en cada zona de una forma distinta, vamos a tener, digamos, afecciones derivadas del cambio climático. Y por tanto hay que empezar a planificar en todos los sitios la agricultura pensando precisamente en adaptarla al cambio climático, cambiando tecnologías de cultivo, incluso cambiando de cultivos, buscando especies más adaptadas hacia donde se encamina el clima en cada región, etc. Por tanto, este es un tema que también tenemos que tener muy en cuenta. Bien, finalmente me están preguntando, déjenme ver los comentarios, perdón. Bueno, ¿qué medidas me plantea la socióloga Silvia Lora ayudarían a la transición a la sostenibilidad? Para mí, lo he dicho ya en otro momento de mi conversación, para mí es fundamental la educación. El papel de la mujer aquí también sigue siendo fundamental, porque pueden ser, como ya he comentado antes, las educadoras del futuro. Estimular todo lo que sea hábitos circulares, pues será un tema que vamos a tener que tener muy en cuenta. Bien, y finalmente, la ingeniera Judy Ramírez me plantea el tema de las MIPYMES, es decir, de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, por lo que yo sé, en Perú las mini pymes son empresas con 1 o 2 trabajadores, es una gran mayoría del país. Si nosotros queremos que Perú sea circular, y teniendo en cuenta que la economía de Perú se basa probablemente más del 90% en lo que son las pequeñas, esas mini pequeñas empresas,
pues tenemos que hacer que esas sean circulares. Y por tanto hay que ayudarles mucho a esas a poder avanzar. Hay que demostrarles, hay que hacerles ver de que para ellas es fundamental ese cambio, adaptarse al modelo de economía circular, porque les va a ir mejor el negocio. Yo entiendo que eso, en una gran cantidad de empresas que están pues, en el límite de la supervivencia, a veces es muy complicado el hacerles ver que precisamente eso les va a ayudar. Sobre todo si eso implica algún cambio de estrategia, alguna pequeña inversión, etc. Por tanto, aquí nos tenemos que implicar muchísimo en ver de qué manera les ayudamos. Evidentemente, la labor aquí de las administraciones es básica, pero desde otros ámbitos, como por ejemplo puede ser la propia la Fundación de la Economía Circular o algo parecido que tengan ustedes en Perú, pues es fundamental que colaboremos todos en este tema. Me están hablando del desperdicio de alimentos. Bueno, seguramente les voy a decir cosas que les parecen obvias, por si acaso se las digo, ¿no? El desperdicio o la pérdida de alimentos se produce en las primeras fases de la agricultura. Por tanto, es bueno planificar la producción en función de la expectativa de consumo. Es decir, eso de que el agricultor siembre lo que le parece, porque lo ha hecho toda la vida, pues seguramente no es el buen camino. Para eso hay que ayudar al agricultor a darle información respecto a cómo se prevé cuál será la demanda en el mercado. Por desgracia, muchas veces ocurre que luego los alimentos una vez producidos acaben siendo desperdiciados, pero simplemente porque no hay clientes. También es muy importante el planificar el cultivo en el sentido de rotación de los productos en el campo, por el tema de mantener en condiciones adecuadas lo que es la tierra, ¿no? Que no es siempre bueno sembrar todos los años el mismo producto, porque eso hace que la tierra quede esquilmada en determinados alimentos, ¿no? Alimentos nutritivos para la planta, ¿no? En esa pérdida tiene mucho que ver la falta de infraestructura para conservación, para almacenamiento y para transporte adecuados. Y ahí hay una gran parte de pérdida. Hay otra parte que depende mucho también de la educación de la población, porque pues hay unas reglas no escritas en el mercado que rechazan productos por cuestiones estéticas. Eso entra en la parte que hemos ya comentado en distintos momentos hoy, educativos. Es decir, no porque una manzana o una naranja tenga un aspecto menos perfecto, quiere decir que vaya a ser peor. Al contrario, incluso algunas veces puede ser de una calidad alimentaria superior. Entonces eso tiene mucho que ver precisamente con esa parte de educación fundamental. ¿Cómo se puede evitar el desperdicio alimentario ya en casa? Bueno, antes de casa hablemos de lo que en el mercado, ¿no? Pues en el mercado, por supuesto, planificando bien las compras, pero luego, como aquí ocurre en España ya, no sé si en Perú, pues aquellos productos que vayan a tener una fecha de caducidad próxima, pues se ponen a la venta a unos precios más
bajos, indicando en una etiqueta ese producto se puede consumir pues, en 2, 3, 4 días. Por tanto, ahí hay una compra inteligente. Compra inteligente que a lo mejor dice, bueno, pues yo no lo necesito para hoy, bueno, pues lo congelo. Pero yo sé que así se va a conservar mucho más tiempo y me he gastado menos dinero. Eso ha hecho que el mercado, el supermercado, pues no tenga ese desperdicio y se acabe aprovechando el producto, ¿no? Aquí en España, y no sé si en Perú hay, son plataformas mediante las cuales, tanto por ejemplo en los restaurantes o en las tiendas, se pone a través de aplicaciones, pues a precios muy reducidos, pues los productos cocinados o no cocinados que se necesiten, digamos, que al final de la jornada sepamos que si o se aprovecha por parte de alguien que comprándolo a bajo precio o incluso regalándolo, pues lo puede llevar a casa y consumirlo porque tiene todas las garantías sanitarias posibles para ello. Voy a decir seguramente obviedades como es la cocina de aprovechamiento, es decir, qué tengo en la nevera, qué hago con ello antes de que se me estropee, los hábitos correctos de compra, ir a la compra sabiendo qué es lo que voy a comprar, incluso buscando esos productos que tienen un precio más bajo porque tienen fecha próxima, porque estéticamente no son de la misma calidad estética, insisto. Conocer muy bien cuál es el consumo preferente y qué es consumo preferente y qué es fecha de caducidad. Son dos conceptos que a veces se confunden. El consumo preferente es simplemente que puede que algunas de las propiedades vayan disminuyendo, pero el producto sigue siendo absolutamente sanitariamente consumible y el de fecha de caducidad, pues evidentemente lo que me está diciendo es que ese producto puede tener algunas contraindicaciones para la salud si se consume pasada esa fecha. Fecha que, por cierto, las autoridades deberían revisar porque a veces esas fechas se ponen con criterios no sanitarios, sino con criterios comerciales para que tengamos que evitarlos o despreciarlos para comprar unos nuevos. Es bueno comprar cuando los precios son bajos y a congelarlos y congelarlos en porciones adecuadas a lo que creamos que vamos a consumir. Es decir, si somos una familia de 2 personas, pues en dosis de 2 personas, si son de 4, o de uno, para poder ir aprovechándolo a medida que lo necesitemos. Uno de los grandes desperdicios, como ejemplo de desperdicio alimentario, se produce en los hospitales. En los hospitales es muy común, por lo menos aquí en España, que el enfermo recibe una comida que no le apetece, no le gusta, esa comida acaba en la basura y el enfermo pues acaba comiéndose un bocadillo o un sándwich que algún familiar le ha subido o de casa o de la cafetería del hospital. Ya empieza a ser muy común en España que muchos hospitales lo que hagan sea ofrecer un menú de un día para otro. ¿Qué querrías comer mañana? Por ejemplo, entre 3 opciones de primero y 3 opciones de segundo. Se demuestra que de esta manera el desperdicio alimentario baja de una forma fundamental. Y dirás, bueno, ¿y entonces qué pasa con lo que le sobra al hospital? No, es que si se hace un día para otro, por lo menos en España, los alimentos están todos congelados y entonces solo se ponen, digamos, en circulación, pues aquellos que previamente, el día anterior, los hospitalizados, pues han solicitado. Bueno, es verdad que el desperdicio alimentario no solo tiene que ver con eso, con tirar los alimentos en el sentido de que se podían aprovechar.
Tengan en cuenta que la humanidad produce más calorías de las que necesita el mundo. Entonces, si hay gente que no tiene un plato diario, es porque hay una mala gestión, no porque no haya cantidad. Pero es que además el desperdicio alimentario tiene mucho que ver con otras cosas, como es, por ejemplo, pues el consumo de agua, la ocupación del territorio. Solo un ejemplo, 1 kilo de res ha necesitado 1.500 litros de agua, perdón, 15.000 litros de agua para su producción. Por tanto, cuando estamos tirando 1 kilo de res, estamos desperdiciando también otro bien muy escaso a nivel mundial, que es el agua. Lo mismo podríamos decir de cuántos metros cuadrados de territorio se ha necesitado para producir ese kilo de res, etc. Por tanto, el desperdicio alimentario tiene más connotaciones que las estrictamente, alimentarias. Por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero derivados tanto de la producción de alimentos como de su mala gestión como posterior, como se convierte en residuo, pues también tiene mucho que ver con este tema. Y hablando de la gestión cuando se convierte en residuo, pues evidentemente cuando no se puede evitar, nos aparece ahí en la calle en forma de residuo, pues hay que gestionarlo bien como materia orgánica. Para eso tenemos que tener una recogida de materia orgánica, cosa que por desgracia todavía no es muy común en muchos países. Creo que en Perú no es común, pues debe ser implantada esa recogida para el aprovechamiento de esa materia orgánica, por ejemplo, para la fabricación de compost, que es pues, un alimento para el suelo, para precisamente cerrar el círculo produciendo nuevos alimentos. Bien, yo he intentado de forma muy escueta resumir las cuestiones que me han planteado, reiterarles primero mi disculpa por el retraso debido pues, al cúmulo, a la acumulación de obligaciones y responsabilidades, luego pedirles el corte debido a una llamada telefónica y nada más. Quedo a su disposición, encantado de colaborar con ustedes y animarles a que sigan con ese trabajo que creo que es fundamental para el desarrollo de lo que sería la sostenibilidad y del trabajo colaborativo que pueden hacer las mujeres en este caso. Un saludo y feliz año.